Laboratorios remotos. Un laboratorio remoto no reemplaza un laboratorio presencial. Es un concepto inicial y básico para tener presente cuando hablamos de laboratorios remotos, puesto que se interpreta, por supuesto, que la vivencia de un estudiante en un laboratorio presencial es irreemplazable. Entonces, uno de los primeros conceptos que tenemos que tener presentes cuando hablamos de las implementaciones, de los equipamientos y del software que vamos a implementar y de la forma de manejo, es entender que el laboratorio remoto es un complemento pedagógico a los fines de la enseñanza, pero que bajo ningún punto de vista un laboratorio remoto reemplaza a un laboratorio real, ¿no? Los laboratorios remotos básicamente tienen su funcionamiento mediante la aplicación de un conjunto de tecnologías que permiten llevar a cabo un experimento en forma remota de la misma manera que si se estuviera en un laboratorio presencial. Acá lo que tenemos que diferenciar fundamentalmente es que la presencia dentro de un laboratorio no necesariamente apunta a que la experiencia sea con equipamiento real. A veces la presencia en un laboratorio de un grupo de estudiantes apunta a ser una experiencia, no sé, de un simulador. Entonces ya no estaríamos ante equipamiento real, sino ante un equipamiento simulado. Un poco para resumir, yo preparé esta siguiente placa que de alguna forma, bueno, en principio conceptualiza el concepto de laboratorio remoto, interpretado como un recurso didáctico que combina el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los equipos reales del laboratorio. Acá lo que tenemos que diferenciar básicamente es que podemos estar en distintos casos, ¿no? O sea, podemos estar en un laboratorio tradicional, eh, con equipos reales, con plantas y equipos reales, donde los estudiantes hacen sus prácticas en contacto directo con cada uno de los equipamientos, de las probetas, del instrumental. Y por otro lado tenemos los laboratorios tradicionales que pueden ser virtuales, donde se realiza también una actividad presencial, pero con un equipo simulado, es decir, con un software determinado, como los distintos que pueda haber, distintos software que pueda haber en la facultad. Y por otro lado tenemos los laboratorios remotos reales que implementan, digamos, en forma remota una planta o un equipo, y el laboratorio remoto virtual que opera a distancia, no sé, un programa de simulación. Es importante tener presente esta clasificación porque a veces llama la confusión y bueno, cuando uno está en proceso de implementación es cuando tiene que identificar las características de cada uno. En el caso de la Facultad de Ingeniería, bueno, todos saben, hay un coche de subte que se incorporó a la facultad con una infraestructura de vía que se adecuó y se construyó a tal fin. Son unos coches de subte marca General Electric. Para ir concretamente al tema, les comento que en la parte inferior de cada coche existe lo que se llama el bastidor y el bogie. El bogie es el elemento mecánico que lleva los ejes donde están los distintos motores de tracción, que son eléctricos y que lo que son los que provocan los que generan el movimiento del coche. En el bogie se encuentran también los elementos de suspensión, los motores de tracción y el circuito de frenado, que es sobre el cual nosotros estamos planificando realizar la actividad de laboratorio remoto. En esta foto de acá abajo, ustedes ven lo que es el circuito, el esquema, mejor dicho, del dispositivo de frenos, que es este que está aquí. Y acá ven una foto real de nuestro coche donde se ven todas las palancas metálicas que mueven el sistema de mordazas que actúan sobre un disco de frenado. Estas estrellitas que ustedes ven sobre el dibujo y sobre las cuales voy a comentar en las próximas placas
van a ser los lugares donde van a estar colocadas las galgas extensométricas, que son las que van a medir el estado tensional de cada una de las variables que vamos a estudiar. Es decir, de cada uno de estos lugares se va a rescatar información y esta información va a ser transmitida a una central de comando que va a estar en la parte superior del coche, que nos va a permitir tomar lectura de datos. En esta placa tratamos de alguna forma de indicar, de esquematizar, y la idea no es que leamos punto por punto, pero sí ver un poco cuáles pueden ser los objetivos de operar mediante un laboratorio remoto, que puede ser un excelente complemento para una experiencia real o para compartir una experiencia con algunos otros estudiantes que no se puedan acercar a la facultad. Entonces, en el caso de los que están operando, porque esto lo que permite es la operación, es decir, vamos a poder comandar los distintos dispositivos electrónicamente. Entonces, uno de los primeros objetivos es operar y observar en tiempo real las distintas partes que integran los dispositivos. También nos va a permitir observar los movimientos, dado que hay un sistema de cámaras que va a ir registrando los distintos movimientos, tanto en las zapatas como en los discos de freno, en toda la parte integrante del sistema de estudio. Después, bueno, medición de tensiones, realizar mediciones de temperatura, realizar simulación de la circulación del coche, porque voy a poder variar la aceleración. Bueno, simular también como que la planialtimetría, es decir, las condiciones del terreno van variando. Puedo desarrollar distinto tipo de mediciones, observar esos valores y sacar conclusiones a partir de las variaciones de los mismos. Puedo también, por supuesto, almacenar la información y emitir los reportes, sobre todo para el posterior análisis o utilización en el proceso de enseñanza, ¿no? Con los cuales habrá que hacer alguna actividad. El esquema básico de funcionamiento es el siguiente. Nosotros tenemos el sistema de frenos, que fueron los comentarios que les hice recién referente a los distintos sistemas de palancas que accionan el sistema de mordazas. Vamos a tener el disco de freno, los distintos sensores que vamos a colocar, donde estaban las estrellitas que yo les comentaba, que es el de temperatura, las distintas galgas extensométricas, los medidores de revoluciones y las cámaras que nos van a permitir tener un reporte en tiempo real de lo que está sucediendo. Esa información, bueno, va a ir a una PC de recepción y esa PC de recepción va a emitir los datos y van a permitir esos datos ser leídos en forma remota. Solamente tomo datos, no, también puedo, mediante la aplicación que estamos desarrollando, tomar acción y hacer mover los distintos elementos. Puedo hacer variar la aceleración, es decir, las revoluciones con las cuales está girando el eje. Consecuentemente puedo también variar la presión de frenado, simular distintas situaciones de frenado, es decir, distintas condiciones de funcionamiento que me van a permitir tener distintas lecturas de datos, que por supuesto van a ser diferentes. No es lo mismo un frenado en estación que un frenado en emergencia, pero independientemente del ensayo ferroviario, digamos, cualquiera podría ser el dispositivo que se estuviera operando en forma remota. En este video lo que estamos viendo, bueno, es una parte, es un esquema basado en dimensiones reales, donde vemos el disco con las zapatas accionando sobre él, las pastillas, y lo que observamos es la operación de frenado. Es un esquema realizado en SolidWorks. Ahí se ve cómo están las pastillas accionando sobre el disco. Esto representaría concretamente la situación real.
También lo que podemos observar es que el eje está girando justamente porque esta es una de las condiciones que estamos planteando en el proyecto, donde este eje está montado sobre unos rodillos que permiten que pueda girar sin que el coche avance, ¿no es cierto? Entonces nos permite ir variando la velocidad, ir variando la fuerza, es decir, la resistencia producto del mayor peso del coche si estuviera más cargado, o también de la plenialtimetría del terreno. En este otro caso vemos la representación esquemática de lo que podría ser el sistema de accionamiento del disco y las respectivas pastillas que producen el movimiento de frenado. Fíjense que en el esquema lo que se observa es un motorreductor con un acoplamiento sobre la parte izquierda del esquema, porque como les decía, el eje está montado, ahí se ve el accionamiento de las pastillas y el disco que va frenando. Les decía, el eje está montado sobre rodillos, entonces yo tengo que estar pensando en algún sistema mecánico que me permita simular las condiciones de circulación. Por último, quería presentarles también lo que es el tablero de instrumentos, una demo que hemos realizado, donde van a poder ver sobre la izquierda las cámaras que están monitoreando el ensayo y los distintos indicadores, instrumentos, algunas referidas a las galgas, que van a ser 5, que están los que dice aquí, galga 1, 2, 3, 4 y 5. Después vamos a tener voltímetros y amperímetros, medidores de revoluciones y de temperatura. ¿Qué es lo que puede operarse remotamente? Bueno, se puede operar todo. Puede operar la aceleración, dando más o menos corriente al motorreductor, de tal forma que esto permita aumentar o disminuir las revoluciones. Acá estamos viendo la cámara ubicada en la parte inferior del bastidor, la cámara 1. Les comentaba, puedo variar las revoluciones, puedo variar la corriente. Bueno, también hemos incorporado algunos indicadores que nos permite el sistema, como variar la calidad del video, detener la imagen, hacerlo en cámara lenta, prender o apagar un flash. Bueno, esos ya son complementos, ¿no? Pero básicamente el tablero de instrumentos va a ser donde puedo simular, mejor dicho, mediante software, el aumento o la disminución del amperaje y del voltímetro, del voltaje del motor, con lo cual puedo hacer variar las revoluciones y esas revoluciones van a impactar sobre el proceso de frenado, puesto que van a aumentar o disminuir las revoluciones a las que gira el disco. De tal forma que puedo ir simulando distintas condiciones de circulación y por supuesto distintas condiciones de frenado. Bueno, todos los parámetros son registrados, son grabados. El estudiante puede ir variando y observando el desarrollo de la actividad y lo puede comandar desde una PC remota o desde un celular.